Es duro tener que decirlo, es duro tener que oírlo también, pero por desgracia la guerra va a más. No hay ninguna perspectiva de que las cosas vayan a mejorar, de que vaya simplemente a reinar la sensatez, la cordura, sino todo lo contrario. Hoy amanecíamos con propaganda y bien dura en España acerca de la ofensiva en Kursk. Ayer mismo tuvimos ocasión de ser torturados en un lugar público por las noticias en España, Radio Televisión Española, y bueno, lo que se decía ahí era delirante por decir lo mínimo. Lo que se decía ahí es que poco menos que los ucranianos le han dado la vuelta a la guerra, poco menos que eso, que de hecho se están imponiendo, que no paran de avanzar en Kursk, que Putin está desesperado, se están diciendo cosas así de claras. Fíjense que incluso en el país nos llegan a decir de que se han introducido en territorio ruso, es decir, en el propio Kursk, para hacer un reportaje de cómo las tropas ucranianas allí lo están rompiendo. Fíjense, porque esto es muy sutil, pero muy significativo. Lo que nos quieren decir es que, de hecho, es posible entrar en territorio ruso, es posible que los hostiles occidentales puedan entrar en territorio ruso. Recordamos que ayer mismo hubo polémica, puesto que los rusos abrieron una investigación acerca de unos periodistas italianos que también se habían introducido en Kursk para hacer un reportaje. Y esta mañana, insistimos, nos hemos quedado de piedra al ver el auténtico circo, pero no solo circo, porque esto, digamos que ya da un paso más dentro de la agresión o la agresividad como mínimo del enfoque periodístico o supuesto tal que tenemos en España. Una agresión, usamos esa palabra, puesto que España no tiene ninguna necesidad de meterse en semejante fregado y sin embargo se lanzan totalmente a la piscina, arrastrando al país, bueno, a un bochorno que hace que nos acordemos de ese bochorno de no darle entrada en puerto a un velero ruso, un simple velero, un buque escuela ruso, para que simplemente pudieran tener agua. Bueno, pasaron un auténtico calvario los rusos en ese buque, hasta que finalmente, menos mal que aquí, cerca de aquí, en el puerto de C, por fin les dejaron repostar, les dejaron hacerse con lo mínimo vital para poder continuar su viaje. Es decir, estamos hablando de una agresividad, ciertamente. Y dentro de ese contexto, pues tenemos estas noticias. No solo es la noticia de que se introdujeron en territorio ruso para ver la gloriosa ofensiva ucraniana y cómo, bueno, prácticamente ya está todo hecho. Si no cae Moscú hoy, pues caerá mañana. Parece que Putin está tan desesperado que ya ha pedido asilo, pues no sabemos en qué país, quizá en Corea del Norte. Ay, lo que hay que aguantar. Lo dicho, no solo es ese artículo, sino que además nos han hecho un artículo suplementario de opinión en el que básicamente, pues bueno, dan a entender que la oposición en Rusia, ¿verdad? Los rusos están nerviosos, están preocupados, el gobierno ruso va a caer. Es cuestión de tiempo, muy poco tiempo y va a caer. Esto es lo que nos están haciendo, pero como bien dice Martianov, o el propio Larry Johnson, que se muestra muy preocupado, ciertamente, no es para menos, pero realmente él ve la situación con mucho pesimismo, debido a que en Estados Unidos, según él mismo nos está diciendo en su último artículo, la prensa ni siquiera está tratando la cuestión de la ofensiva en Kursk, solo retales de propaganda dura, como esta que decimos del país, pero el resto están centrados en Kamala Harris, en la supuesta, bueno, el supuesto relevo en el poder por parte de Kamala Harris, que relevaría supuestamente a Biden, puesto que supuestamente a su vez Donald Trump no ganaría, es la nueva retórica, la nueva narrativa que nos están vendiendo allí, y no hablan de la extremadamente grave situación de esta ofensiva sobre Kursk. La ofensiva sobre Kursk tiene muchas implicaciones que se están escapando dentro de lo que es el análisis. La primera de ellas es el derecho internacional. Es decir, aquí ya no estamos hablando de una hipotética legítima defensa ucraniana dentro del contexto del Donbass, es decir, no es tanto aquello de atacar Crimea, cosa que es considerada el territorio ucraniano, o atacar el Donbass o incluso las proximidades del Donbass. Aquí realmente se trata de una incursión en profundidad, porque esto es lo que ya nos están diciendo,
Ya nos están diciendo con claridad que la idea era entrar en profundidad en el territorio ruso, hacerse con la central nuclear de Kurchatov. Básicamente nos están diciendo que, según el derecho internacional, estamos en guerra con Rusia, sin decírnoslo, por supuesto, porque nunca nos lo van a decir así, claramente, puesto que eso tendría repercusiones en la opinión pública y todas estas historias. Entonces nos lo dicen de esta forma extraña, nos lo dicen sin decírnoslo, cada vez se da un pasito más, cada vez un pasito más, pero bueno, ya lo ven, ahora mismo tenemos a unos periodistas españoles en territorio ruso, cubriendo una ofensiva, que fíjense las imágenes que ha arrojado ayer mismo, cómo se metía a esos civiles dentro de un camión militar de mala manera, se les daban culatazos con los rifles, esto se ve perfectamente en el vídeo. Por cierto, este vídeo no ha sido desmentido. Los ucranianos, insistimos, están maltratando a los civiles en Kursk. A ver cómo se supone que interpretamos esto de una manera que no sea extremadamente grave y extremadamente preocupante. Consta en las grabaciones, además, por si no fuera suficiente, algunos de esos soldados fueron capturados. De hecho, el vídeo no fue grabado por rusos precisamente, sino por los propios ucranianos. Uno de esos soldados capturado había grabado el vídeo, tenía la cámara y por eso el vídeo ha sido hecho público por los propios rusos, como es lógico, claro. Y lo que tenemos es una situación donde consta con claridad que desde el punto de vista del propio derecho internacional y como se quiera ver esta cuestión, por mucho que queramos estar de acuerdo en posicionarnos, vaya, del lado ya sea ucraniano o de la OTAN, lo cierto es que aquí tenemos cosas ya de una gravedad a otro nivel. Ya no es una cuestión dentro del conflicto ucraniano, sino que ya es un asunto en el que, uno, hay tropas confirmadas y material bélico confirmado occidental dentro del territorio ruso en Kursk. Incluso hay informadores que dicen que ahora mismo las tropas estadounidenses, haciéndose pasar por voluntarios, están haciendo las funciones que solía hacer Azov, es decir, hacen las funciones de retaguardia, que básicamente se resume en evitar que el ejército ucraniano, que están en primera línea, se retiren. Estas informaciones están circulando, además están circulando en medios angloparlantes, es decir, dentro del ámbito de la OTAN, aunque sean catalogados como prorrusos o lo que sea, la información está ahí. Entonces, uno, tenemos hombres y material, equipamiento en territorio ruso. Dos, están maltratando a civiles de manera notoria. Y tres, no olvidemos que los rusos no han declarado la guerra formalmente, ni quieren hacerlo, pero si tenemos en cuenta estas circunstancias, en que esto es más que obvio, que es un casus belli, es imposible que sea más casus belli de lo que ya lo es, pues bueno, no se dice, no se está diciendo, de hecho, insistimos, en Radio y Televisión Española, en El País, en los medios aquí españoles, se está diciendo o se está tomando esto con una gran normalidad. De hecho, en El País la fotografía, a ver si la colocamos de miniatura para que lo vean, la fotografía es la de un soldado ucraniano en las calles de Susa. Nos lo están pintando con normalidad, nos lo están pintando como si fuese la liberación del Donbass, de los territorios ocupados por Rusia, pero es territorio ruso, es territorio históricamente ruso, es territorio, según el derecho internacional, ruso. Y se está maltratando a civiles rusos en territorio ruso. En fin, no hay forma en la que esto pueda salir bien. Fíjense que también hubo un rumor según el cual estaban negociando, ucranianos y rusos, estaban negociando de manera indirecta en Doha, el mismo lugar donde están negociando Hamas e Israel, en Qatar, pero en cuestión de minutos, hace muy poco tiempo, salió la noticia en la que Zaharova misma, Zaharova en persona, negaba tajantemente tal cosa, que no había ni ha habido ni va a haber, al menos por el momento, vaya, ningún tipo de negociación y menos sobre ese tipo de cuestiones. La cuestión era acerca de los activos o de las infraestructuras eléctricas. Fíjense que los rusos llevan ya varios meses atacando las infraestructuras eléctricas ucranianas y ahora esta ofensiva en Kursk, ya de manera oficial en Occidente, nos están diciendo que la idea es atacar infraestructuras eléctricas, central nuclear incluso,
en Rusia. No olvidemos que aquí ya llevamos tiempo diciendo que esto es una ofensiva de la OTAN de atentados y sabotaje. Por desgracia se está confirmando nuestra tesis. Es triste, pero es así. Es decir, tenemos una auténtica ofensiva, no es ninguna broma. Estamos reviviendo los viejos fantasmas de la Segunda Guerra Mundial. Esos civiles siendo metidos y a culatazos en un camión nos recuerdan a imágenes que se suponía que no íbamos a volver a ver en Europa. Son imágenes de la Segunda Guerra Mundial. Y están ocurriendo, lo estamos teniendo ahí delante de los ojos. ¿Qué pasa? Que en la Segunda Guerra Mundial había plena conciencia de que se estaba en guerra. Sin embargo, ahora no hay ninguna conciencia de ello. La propaganda de momento sigue gobernando, sigue llevando el hilo y digamos que como flautista de Hamelín, está llevándose a los ratoncitos, y esos ratoncitos somos los ciudadanos europeos, al abismo. ¿Al abismo de qué? Al abismo de que, insistimos, Rusia nunca declaró la guerra, pero podría hacerlo. Y si esto continúa así, y todo parece indicar que va a continuar así, tarde o temprano va a tener que hacerlo. Ya no es solo una cuestión de una respuesta dura, que se supone que va a producirse, sería incluso algo más. En fin, los alemanes también han tratado de hacer ahí un requiebro. Ahora se supone que ya no van a enviar más armas, más equipamiento a Ucrania. Se supone que esto entra dentro de la narrativa de que fueron unos ucranianos borrachos, y usamos palabras textuales, unos ucranianos borrachos, los que volaron el Nord Stream, con lo cual los alemanes ahora están enfadaditos. Y entonces, pues nada, ya no le podemos dar más equipamiento, más armas a los ucranianos. Un auténtico juego constante de idas y venidas. Fíjense que también en el Reino Unido aparecen unas declaraciones del propio Zelensky, o supuestamente lo dijo el propio Zelensky, que en el Reino Unido ya las cosas ya no están tan bien. Habían jugado un papel tan importante para la libertad de Ucrania, para la democracia y todas esas cosas, pero ahora, desde que entró el nuevo gobierno de Starmer, parece que se está enfriando un poco la cosa. Siempre es así, una retórica de idas y venidas, pero siempre con un pasito más hacia adelante. Es decir, se da un paso hacia atrás, sí, pero se dan dos hacia adelante. Y así cada vez más y más y más. Estamos en un escenario muy, muy preocupante. Insistimos, el propio Larry Johnson ya se muestra muy pesimista, se había mostrado bastante optimista dentro de lo que cabe hasta ahora, pero ya empieza a mostrarse pesimista. Otro importante analista, como Martianov, bueno, nos muestra imágenes tremendas de pilas de cadáveres de ucranianos en Kursk, intenta, como sea, convencer a la gente de que es una absoluta locura continuar en esta guerra contra Rusia, pero nadie le hace caso, nadie hace caso a los que llamamos a la cordura. Parece que todo el mundo esté decidido a lanzarse a la locura sin más, cuando, insistimos, no hay ninguna perspectiva ni remotamente aceptable de que una guerra con Rusia pueda salir más que fatal. Pero sí, paso a paso somos empujados y empujados hacia esa inevitabilidad. Es como que, bueno, es que el conflicto ya es inevitable, con lo cual, pues, ya que es inevitable, pues bueno, continuemos, sigamos. Además, los ucranianos ahora están en Kursk, así que no es tan difícil. Siempre es esa narrativa la que se nos está vendiendo. Trata de utilizarse cualquier tipo de truco propagandístico, cualquier tipo de truco psicológico, incluso a ciertos niveles de supuesto nivel intelectual, pero que bueno, que no, trata de convencérsenos de que, bueno, la idea no es tan mala, y tendría sus beneficios y sus cosas buenas. En fin, así están las cosas, así de graves están las cosas, y fíjense que las noticias no paran de llegar. No solo hay tensión en el teatro de operaciones europeo, sino también en el Medio Oriental. Fíjense cómo ahora nos salen con que supuestamente los combatientes de Hezbollah han conseguido monitorear la residencia privada de Netanyahu con un dron. Parece ser que los israelíes lo han visto, pero misteriosamente el dron desapareció. En fin, están con un poco de miedo en Israel. Sigue habiendo muchas manifestaciones que pasan desapercibidas de los colonos israelíes que en Tel Aviv se manifiestan todos los domingos pidiendo que no se estanque la cosa, que si los famosos rehenes, que si esto o lo otro.
Fíjense también que se habla de tendencias extremas que querrían ir todavía más allá incluso de la posición extremadamente dura de Netanyahu y abogan por, bueno, no expulsar básicamente a los árabes que viven dentro de Israel. Es decir, no hay nada que haga pensar que efectivamente se vaya a llegar a algún tipo de alto el fuego, por mucho que en Estados Unidos aún siguen insistiendo en ello. Fíjense que hemos tenido a Blinken otra vez más, viajando a Israel. Entonces uno de hecho se pregunta, cuando Blinken viaja a Israel, ¿es para solucionar la cuestión o para empeorarla? A estas alturas ya hay que hacerse estas preguntas. Nosotros desde luego diríamos que es precisamente para empeorarlas. Fíjense cómo los iraníes han terminado infraestructuras en sus montes, y Irán tiene muchos montes, infraestructuras colosales de kilómetros y kilómetros de túneles donde se podría llevar a cabo, bueno, pues toda una industria militar supuestamente vinculada a la cuestión nuclear, pero que en cualquier caso ahí podrían albergarse miles de misiles. Es decir, los iraníes siguen preparándose, la posición de la máxima dirigencia en el país, el ayatolá Jamenei, sigue siendo la misma, la de que la respuesta dura ha de llegar, pero ahora, eso sí, dicen que quizá habría que esperar a ver si realmente se arreglan las cosas en Doha, es decir, que ahí, digamos que el imperio sí ha conseguido una buena jugada al tratar de escenificar este supuesto arreglo entre Israel y Hamas para tratar de retrasar en lo posible la respuesta iraní. Pero eso sí, se lo toman muy en serio los estadounidenses, porque fíjense que tienen hasta un tercio de su flota en las inmediaciones del Teatro de Operaciones Medio Oriental. No está nada mal. Es un despliegue bastante espectacular. De hecho, Larry Johnson también se muestra pesimista en este sentido y habla directamente del hundimiento, quizá, del Roosevelt, del portaaviones Roosevelt. Bueno, lo miremos como lo miremos, desde la perspectiva que lo miremos, las cosas son extremadamente preocupantes. Insistimos, se supone que en ese juego de negociación entre Israel y Hamas, se supone que se va a llegar a algún tipo de arreglo, pero al mismo tiempo llegan noticias de que Israel sigue asesinando a importantes mandos de Hamas, llegan noticias también de cómo Hamas sigue sembrando el terror, porque realmente esa es la palabra, sembrando el terror en el ejército israelí, puesto que fíjense que aparecen cada vez más y más noticias de cómo los soldados israelíes están genuinamente aterrorizados, puesto que no es tanto la cuestión de un combate frontal, cuanto de esos momentos tranquilos en los que constantemente los combatientes de Hamas consiguen asestar duros golpes. Fíjense que los israelíes ya están reconociendo unas 700 bajas, esto de manera oficial, con lo cual el número real seguramente será muchísimo mayor. Pero si comparamos estas bajas a las que solía tener Israel en diferentes fases del conflicto, son enormes, las bajas son enormes. El número de heridos, según los datos que han ido surgiendo, es colosal, es enorme. Por eso, de hecho, están tratando de empujar a los ortodoxos a que se alisten en el ejército, bueno, a forzarles, vaya, a hacer el servicio militar, a hacer el servicio en la guerra, porque Israel está en guerra. Es decir, cuando un país está en guerra, no es el servicio militar tal y como se suele entender, que es una especie de juego con chistes y ocasionalmente algún arma. No, realmente se trata de guerra, es algo serio. Y esto es lo que precisamente aquí en Occidente parece que no acaba de cuajar, parece que la propaganda hace bien su trabajo y parece que es más importante hablar de lo llenos que están los hoteles, de lo bien que va el turismo, de lo bueno que es eso para España, y en medio pues poner una noticia de que Putin se está hundiendo, Putin está desesperado, aquí no pasa nada, todo va a ir estupendamente bien. Y en fin, ¿para qué insistir más? Lo dejamos ahí, simplemente queríamos hacer mención acerca de ciertas cuestiones muy importantes y especialmente del contexto, el grave contexto, que fíjense cómo no está dejando salida, no está dejando hueco para otra cosa que la confrontación total con Rusia, nada más y nada menos. Lo cual implica, obviamente, la confrontación total con Irán y con China. La China que ahora mismo parece estar un poco olvidada, pero ojo, porque han aparecido también noticias muy importantes en ese sentido.
Fíjense que los chinos supuestamente ya, tan pronto como en cuestión de días, prohibirían la exportación de antinomio, un importante componente dentro de la industria militar occidental. Simplemente lo dejamos ahí. Los chinos parecen tener muy claro a dónde va todo esto. Aquí en este canal, desde luego, lo estamos dejando bien claro. Así, a lo tonto, poquito a poquito, con buena propaganda, eso sí, nos empujan a una guerra total a nivel mundial, potencialmente nuclear, y además no se sonrojan al decirlo. Fíjense cómo Martianov, de hecho, también hace referencia a la cuestión de la bomba sucia, como él dice que efectivamente eso no es una bomba atómica, no es armamento nuclear per se, pero eso sí, bomba sucia, es decir, eso esparce radiación, partículas radiactivas, desde luego aquellos que están cerca van a sufrir las consecuencias. No olvidemos la cuestión esa del uranio empobrecido que se utilizó en Yugoslavia y que aún hoy sigue teniendo consecuencias. Así que una bomba sucia, pues imagínense, mucho más si una bomba sucia entra además dentro de un ataque, como se está especulando, a una central nuclear, donde todavía hay ciertos materiales radiactivos o al menos, aunque sea material radiactivo gastado, igualmente con un impacto pues podría causar consecuencias difíciles de mensurar, la verdad. En fin, no insistimos más. Como saben, aquí todos los días vamos viendo paso a paso cómo esto se va construyendo, porque esto es una construcción antes que nada mental, psíquica, de lo que, por desgracia, se está configurando en lo que aquí habíamos adelantado, una guerra mundial, una tercera guerra mundial, donde lo importante, el punto, digamos, clave, el punto central de todo, es la afirmación de esa hegemonía occidental para construir ese orden global, uniformizante, que terminaría por completo con las identidades tradicionales de cada zona del planeta. No insistimos más, lo dejamos ahí. Como siempre, hagan me gusta, suscríbanse, activen las notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual, apóyennos en esta labor titánica que estamos llevando aquí y que recordemos, además, vamos a tratar de ir siempre complementando con ciertos avances o ciertos vídeos especiales para que se vayan viendo diferentes aspectos. Ustedes nos están mandando información, muchas gracias. Vamos a tratar de analizar esa información e ir paso a paso construyendo, como saben, siempre lo estamos diciendo, una base, un fundamento para una institución, por llamarle de algún modo, que realmente pueda fundamentar una auténtica civilización, un auténtico proyecto civilizatorio. Así que bueno, lo dejamos ahí y ya saben, nos vemos en la próxima.